Bueno, el título de la enseñanza se llama La Gran Comisión. ¿Ustedes ya se imaginaron con eso de qué se trata? Amén. Vamos a leer Mateo 28, versículo 18 al 20. Y dice la palabra del Señor así: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. John MacArthur señala lo siguiente con respecto al evangelismo. John MacArthur, ¿cierto?, es un pastor, ¿cierto?, de Estados Unidos, que él hace comentarios y algunos estudios. Y dice así: el motivo del evangelismo es glorificar a Dios. Y la misión que hace eso es ganar hombres y mujeres para el Salvador. Y conforme llegan a conocerlo y sus pecados son perdonados y son transformados de la vida a la muerte y la oscuridad a la luz, Dios es glorificado en ese milagro de transformación. Amén. ¿Cómo glorificamos al Señor? ¿Qué dice John MacArthur? Que sean transformados una vez que lo conocen. La gloria de Dios es manifiesta en su deseo amoroso y en su poder de redimir a los hombres perdidos del mundo. O sea, ¿dónde está la gloria? En ese deseo amoroso de poder redimir al mundo, aquel que está en pecado. Amén. Entonces Dios ama al mundo y de esta manera busca al mundo para sí mismo. Y para cumplir esto, Él se sacrificó a sí mismo. Amén. Él pagó el precio supremo definitivo para hacer lo que Él deseaba hacer para cumplir su gloria. Entregarse a sí mismo para glorificarse a Él mismo. Qué preciosa obra. La persona que desea, y esto es un MacArthur, no habla ya a la iglesia, al pueblo de Dios, dice que la persona que desea glorificar a Dios, que quiere honrar la voluntad de Dios y el propósito de Dios y el deseo de Dios, debe entonces amar al mundo perdido. Amar al mundo perdido. Como Dios ama al mundo perdido. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El amor ágape de Dios que estaba en Pablo lo llevaba ¿a qué? A buscar al perdido, a extender el reino, a predicar el evangelio. Amén. Dios ama al mundo perdido y entregar su vida para ganar a ese mundo perdido. Ese es el patrón, dice John MacArthur. Dios ama al mundo perdido y buscó ganarlo para sí mismo, para su propia gloria. Somos enviados al mundo para amar al mundo perdido. Para amar al mundo perdido. Para buscar ganar al mundo perdido para la gloria de Dios. Nuestra misión es la misma misión que Cristo tuvo. Amén. Es la misma misión que Dios Padre tuvo en su corazón. Se dio a sí mismo para buscar lo perdido. Amén. Vamos a ver aquí el término griego, Una vez resucitado el Señor Jesucristo, como lo vimos en el versículo anterior, ahí en Mateo 28, capítulo 18, ¿cierto? Dice: una vez resucitado el Señor y habiéndose encontrado con sus discípulos, encomendó la tarea de predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Esa responsabilidad de predicar el Evangelio, anunciar las nuevas de salvación, permanece hoy para la iglesia local.
O sea, así como Dios propuso en su corazón enviar a personas para que predicaran el Evangelio, esa responsabilidad pasó de generación en generación hasta los días de hoy, hasta los tiempos actuales, y ese es el llamado que tiene usted y yo para extender el reino. Amén. Es la misma misión que Cristo tuvo. Para ello debemos entender qué es el Evangelio. Por supuesto. El Evangelio es anunciar las nuevas de salvación. El apóstol Marcos en su libro, en el capítulo 1, versículo 1, dice: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos empezó su libro diciendo esto: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de ahí más adelante ahora vamos a ver por qué él lo expresó de esta forma. Para nosotros los cristianos contemporáneos, actuales, es normal decir el Evangelio de Pablo, o sea, el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Es normal, nosotros normalizamos que el Evangelio de Jesucristo. Y es Marcos hablando de nuestro Señor, de su pasión, de su muerte, por qué vino al mundo, ¿verdad? Para nosotros es normal eso. Pero para los primeros receptores gentiles romanos, contemporáneos de Pablo, era algo difícil de comprender. El Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra evangelio ya se utilizaba en esos tiempos en Roma. ¿Y por qué se utilizaba? El término griego eugelión, evangelio, significa buena noticia, anuncio, alegre, y se relacionaba frecuentemente con los emperadores romanos. O sea, evangelio, una palabra utilizada por Mateo en este libro, ¿cierto? Era utilizada por Marcos. ¿Mateo? No, por Mateo. ¿Marcos? Ya me confundí. Ya, por Marcos. Era utilizado, ¿cierto? Ya era utilizado. Era utilizado, ¿por qué? Porque estas buenas nuevas noticias que los emperadores utilizaban en el mundo antiguo, en el Imperio Romano, la manera de expresar esta buena noticia era cuando el César salía a la conquista de territorios aledaños a su imperio. Para ellos era algo que eran gente que era bárbara, que necesitaba ser conquistada para darles una dirección. ¿Se entiende? Entonces, cuando el emperador romano volvía a Roma, ya con un territorio conquistado, eran las buenas nuevas de salvación, pero de salvación del César. ¿Se entiende? Entonces, imagínense ustedes como lectores, que ustedes entendían que eran las buenas nuevas de salvación, pero no sé, pues del rey de España, del rey de Inglaterra, ¿cierto? Y que le dijeran ahí en el libro de Marcos, el Evangelio de Jesucristo. O sea, ya desplazamos la mirada de ellos de un imperio llevando salvación a llevarlo al Dios vivo, a Cristo, ¿cierto? Que Él era el verdadero Salvador del mundo. Miren esta preciosa noticia y cómo los receptores lo tomaron en ese momento. Era algo pero inédito, nuevo, algo que los llevaba a ellos a tener otra mirada, otra perspectiva de lo que estaban viviendo en ese tiempo. Y esto, mire, recordemos que el emperador romano se consideraba un dios, el Señor del mundo, su Salvador y su Libertador. Desde el punto de vista, el mundo estaba lleno de bárbaros incivilizados que había de conquistar para incorporar al imperio romano, la única alternativa válida al desorden y el caos en que en ese tiempo vivían los pueblos aledaños. Las buenas noticias, el Evangelio,
el mundo estaba siendo transformado por la gloria del César. ¿Se dan cuenta la visión, cómo el término evangelio ya se utilizaba y lo que significaba para ellos? Y lo que se produjo cuando aquí Marcos dice principio del evangelio de Jesús. Amén. Habiendo entendido esto, ¿cierto? Ya nos imaginamos lo que le pasó a los primeros receptores. Desde antes de la creación del mundo, Dios preparó un plan de redención para la humanidad. Profetas como Isaías anunciaron la venida del Mesías, el ungido de Dios. Por lo tanto, podríamos decir que el Evangelio de Dios se dio inicio en el Antiguo Testamento. Entonces, desde la perspectiva cronológica, el Evangelio surgió en la eternidad. O sea, desde antes de la creación del mundo, Dios ya había preparado un plan de salvación para la humanidad. Pero, una vez creada, ¿cierto?, su creación, Dios utilizó a profetas, a instrumentos en sus manos, como Isaías y como Miqueas, señales proféticas de Jesús. Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante. De un pasado distante, sus orígenes. O sea, desde antes de la creación del mundo. Desde tiempos antiguos. Gran comisión. Vemos como hombres escogidos por Dios para comunicar su voluntad, comunicar la voluntad a su pueblo, fueron diligentes y sensibles a la voz de Dios. Personas que al escuchar la voz de Dios, el mandato de Dios, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Isaías? Profetizó, proclamó, como dice mi hermana, que venía el Mesías, el Redentor de Israel. Amén. Fueron diligentes y sensibles a la voz, comunicando así una esperanza mayor, la venida del Mesías, el Redentor de Israel. Así también vemos los versículos anteriores a Mateo 28, de los que le leí del 18 al 20. Vemos cómo el Señor, una vez resucitado, se aparece a María Magdalena. Ellas iban de camino al sepulcro. Y de camino al sepulcro se le aparece un ángel y el ángel le dice que no vayan a mirar, que el Cristo que estaba ahí había resucitado. Y ellas gozosas van de camino a los discípulos y se le aparece el Señor y ellas se postran a sus pies. Y ellas ahí también, el Señor les encomienda llevar esta buena noticia a los apóstoles, que Jesús había resucitado, que Él había cumplido con el plan de Dios de redimir al hombre. Amén. Después voy a leerles la cita bíblica. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Eso vienes a decirles. ¿Qué les dijo ahí a ella? ¿Qué le dijo a María Magdalena y la otra María? Vayan a dar alegres
a dar las noticias a los discípulos. O sea, ya nuevamente, ¿qué hizo el ángel? Los encomendó, los envió. Amén. Entonces, Jesús, en este versículo 28, ¿cierto? En el capítulo Mateo 28, Jesús se acerca con toda autoridad. Con toda autoridad envía y da la encomienda de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Pero esto va de la mano con el respaldo del Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí en Hechos 1:8. Cierto que el Señor los encomendó, les dijo que los esperaran en el aposento alto, juntos, unánimes, orando, que iba a mandar la promesa del Padre, del Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán, ¿qué recibirán? Poder. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Esto va de la mano del Espíritu Santo. Por supuesto que los primeros cristianos, ¿cierto?, no pudieron cumplir con este cometido, porque no alcanzaron a llegar a todo el mundo. Hoy, la iglesia local, dentro de la Iglesia Universal, donde usted hoy día se encuentra, es responsable de comunicar las buenas nuevas de salvación, como el Señor lo menciona en su palabra. Vosotros. Cuando habla de vosotros, ¿se está refiriendo a quién? Se está refiriendo al pueblo de Dios. ¿Y ustedes son pueblo de Dios? Amén. Somos pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, dice la alabanza, llamados a anunciar las virtudes de aquel. Amén. Se está refiriendo al pueblo de Dios que es salvo por medio del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que hemos recibido la verdad, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios, o sea, la iglesia, tiene la responsabilidad de ir al mundo para predicar el Evangelio. Amén. Mateo 10:8. Mire lo que dice ahí la palabra. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron de gratis, denlo gratuitamente. Así, esta es la versión NBI. Por lo tanto, no podemos evitar examinarnos y ver si estamos cumpliendo con la misión del Evangelio. Con responsabilidad miremos lo que dice Salomón en Eclesiastés 18. Mire lo que dice Salomón aquí. Salomón, el rey Salomón, en Eclesiastés, ¿cierto?, sabiamente expresaba lo que pasaba con aquel que era no diligente, con aquel que era perezoso. Por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. Al no tener un sentido de pertenencia en el reino, aceptando la responsabilidad y siendo la propia, permanecemos como meros observadores, esperando a que el otro haga el trabajo. ¿Qué decía Salomón? Dice que por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. Nosotros vemos hoy día un mundo caído, una sociedad aberrada, ¿cierto? Una sociedad derramadora de sangre, ¿cierto?, que ha ido en contra de los principios de Dios, como el LGTBI. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? Salomón decía, ustedes están viendo lo que está pasando. Y se viene abajo. ¿Qué se está viniendo abajo? Vemos una sociedad que cada vez más está destruyéndose. Una sociedad que no tiene amor por las cosas, por el otro tampoco, ni el respeto que necesita la creación de Dios. Amén. Cuando nosotros hacemos esta responsabilidad propia, es porque lo hacemos con un sentido de pertenencia. Una persona responsable es aquella que tiene un sentido de pertenencia. Dios nos ha dado un tesoro, nos ha hecho luz, la cual no puede esconderse debajo de un almud.
somos luz del mundo. Y debemos esta luz llevarla a lo más alto de esta tierra. Amén. Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Pero por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Amén. Mire el ejemplo que les voy a dar. Si surge algo imprevisto en su casa, ¿qué hacemos nosotros? Suena el teléfono y le dice, oiga, vecino, ¿sabe qué? Parece que alguien se está metiendo a robar. O parece que está saliendo humo de su casa. ¿Qué hacemos nosotros? Dejamos todo lo que estamos haciendo y diligentemente, patitas pa' que te quiero, como dice mi hermana, corremos a nuestra casa a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos sentido de pertenencia. Mi casa, ¿cierto? ¿Se entiende? Amén. En cambio, los extraños simplemente, los vecinos que hacen, o los que van pasando en el vehículo, graban o miran, ¿cierto? Pero ellos son simples espectadores. Entonces, cuando nosotros tenemos este sentido de pertenencia de lo que es el Evangelio, ¿cierto? Aquellos que lo tenemos como nuestro y con este sentido de responsabilidad y que somos los convertidos, los aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, ¿qué hacemos? Accionamos. ¿Por qué? Porque lo hacemos nuestro. ¿Qué decía ahí antes? Que somos ¿qué? La luz del mundo. Y no la podemos poner escondida debajo de un almud. ¿Qué tenemos que hacer? Mostrarla. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Tesalonicenses 2:4, ahí está la palabra. Dios es el que prueba nuestros corazones, amén. Así como que en él he confiado el Evangelio, en la obra de Dios, debemos tomar la delantera en la predicación del Evangelio, con sentido de pertenencia y responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de ser discípulos a todas las naciones. Allá afuera hay gente que es familiar nuestra, que no hemos tenido ese sentido de pertenencia responsablemente de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, para, como decía la palabra, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios nos ha dado un tesoro, pero no para guardarlo, sino para compartirlo. Amén. La responsabilidad de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos la responsabilidad de enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. ¿Es así o no es así? Así nos dice la palabra ahí en Mateo, ¿cierto? Mateo 28, versículo 18. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Nosotros debemos tener esta diligencia en hacer las cosas del Señor y hacer su voluntad. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Esto está en Mateo 4:23. Ahora, la única forma de que nosotros podemos llevar a las personas a rendir su vida a Jesús es mostrarles la condición en la cual ellos se encuentran. Si nosotros le podemos predicar de nuestro testimonio y hablarlo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cierto, eso puede abrir una puerta para predicar el Evangelio, pero nosotros no podemos iniciar una predicación de Evangelio sin confrontarlos con la condición en que se encuentran humanamente. Jesús es el camino, es la verdad y la vida.
Pablo en su carta a los romanos deja explícitamente claro la condición de la que está, del que está en pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Pablo aquí no tuvo ni una consideración. Pablo no les disfrazó la palabra, Pablo no quiso agradarlos, no quiso como golpearle la espaldita, no quiso como añuñarlos, sino que Pablo los confrontó directamente. Pablo fue certero y les dijo que su condición de pecado, ¿cierto?, es muerte, mientras que el regalo de Dios es dádiva eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Mire, un poquito antes, en Romanos 1, 28 y 32, Pablo nos hace alguna referencia de las prácticas de la sociedad contemporánea de esos tiempos, las cuales permanecen hoy día y debemos considerar. Hermano amado, el Evangelio, mire, fíjese, escuche esto, el Evangelio no solo lo necesita el que está allá afuera. ¿O ustedes creen que sí? Nosotros también, los que estamos aquí en la iglesia, que estamos siendo edificados, instruidos, santificados por el lavamiento de la palabra, necesitamos el Evangelio todos los días. Todos los días. ¿Cuánto más aquellos que están afuera, que no conocen del Señor? Amén. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia, depravación, estar repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. ¿Sucede esto hoy día o no? Lo estamos viviendo, ¿no? Y Pablo hablaba que a ellos había que llevarle el Evangelio en aquellos tiempos. Y vemos como la sociedad contemporánea nuestra está cometiendo los mismos pecados que cometía antaño, cayendo en las mismas fallas, apartados de Dios. Amén. Según el justo decreto de Dios. A ver, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Hoy día vemos que en el caso de las personas que son homosexuales, tienen un respeto mayor que los heterosexuales. En un trabajo, si hay una persona que es homosexual y es presionada, él se pone en la posición de homosexual y es cuidada, guardada y protegida, en desventaja de un heterosexual. Entonces, estas mismas prácticas que los romanos tenían, hoy día se repiten en nuestra sociedad contemporánea. Por eso que necesitan ellos también entender en la condición en que se encuentran para sacarlos de ese estado. No hay evangelismo si no hay confrontación con el pecado. No se puede. No, la persona no va a sentir su condición, por lo tanto no se va a arrepentir. Estas prácticas llevan a tener una mente reprobada, por lo tanto no pueden entender su condición. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y cómo pueden discernir espiritualmente esas cosas el hombre natural? Porque nosotros, antes de conocer al Señor y antes de tener ese encuentro con Cristo, lográbamos discernir estas cosas. No podíamos. ¿Por qué no podíamos? Porque éramos carnales. Más hoy día somos espirituales. Amén. Entonces, hoy día nosotros podemos discernir, ellos no pueden discernir las cosas y para ellos son locura y no las van a entender. Nuestra responsabilidad como creyentes es llevarles a comprender la necesidad de tener un Salvador, de que somos hechura de Dios,
todos allá afuera dicen, no, si somos producto de la casualidad, el mundo lo creó el Big Bang, venimos de la evolución, de la teoría de Darwin, del mono, ¿cierto? Claro, hay unos que con sus actitudes parecen bonitos. Imitan a otros, porque han escuchado por ahí, juguemos al mono mayor, ¿eh? Al monito mayor, imitan las conductas de otros. ¿Y qué decía la palabra recién? ¿Ah? ¿Qué hacen ellos? Aprueban las cosas que no son de Dios. Amén. Somos hechura de Dios, como está escrito en el libro del Génesis, que así como somos terrenales, también somos espirituales. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Que hay una vida eterna después de la terrenal, en donde podemos ir al gozo eterno o a la condenación eterna. Ellos no pueden discernir esto, porque están en la carne. ¿Cierto? Pablo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La luz y las tinieblas no son compatibles. Si nosotros estuviéramos este servicio de tarde, ¿cierto? 20 horas aproximado, y viene un apagón, no seríamos capaces ni de divisarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque las tinieblas, la oscuridad, se apoderarían del lugar. Pero sin embargo, llega la luz, ¿y qué pasa con las tinieblas? Se disipan, no son compatibles. La condición natural de una naturaleza pecaminosa, producto del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos impide cumplir con la ley de Dios. Por lo tanto, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Entonces, una vez llevándolo a la condición de pecado, que lo reconocen, ¿a quién tenemos que llevarlo? A Cristo. Amén. Solo la dádiva de Dios, de Jesús, nos permite ser justificados delante del Padre. La justicia de Dios debía ser saldada. Alguien tenía que pagar ese precio, ¿cierto? Del pecado de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo, no considerando siendo Dios, se dio y se entregó, ¿cierto?, por nosotros. ¿Cómo dijo Juan el Bautista? Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, siendo de naturaleza santa, sin pecado, se hizo pecado y canceló la justicia divina de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 5, 17, 21. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y entregándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Amén. Nosotros no merecíamos este regalo. La gracia que Dios derramó, ese regalo no merecido, hoy día nos tiene en este lugar, pudiendo experimentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siendo nuevas criaturas, criaturas que están siendo edificadas, moldeadas, capacitadas para cumplir con la encomienda de evangelizar a todo aquel que está allá afuera. Amén. Pero esto no solo debemos nosotros entender que debemos predicar el Evangelio. No tan solo debemos decir que Cristo es el que salva, que Dios solo puede salvar, sino que nosotros también debemos hacer un seguimiento y preocuparnos por aquel al cual le hemos predicado y ha reconocido su condición y ha recibido a Cristo en su vida. No lo podemos dejar a la deriva, no lo podemos dejar solo. ¿Por qué? Porque la parábola del sembrador, el Señor dice que Él sembró la semilla y una cae en tierra buena, otra cae entre medio de los espinos, a la orilla del camino. Esto habla de que el enemigo siempre va a querer
coartar el propósito de Dios con el cual Dios ha hecho con ese que usted le predicó, con ese que usted le habló. El enemigo va a utilizar cualquier circunstancia para sacarlo de ahí. Amén. La forma en que el Señor Jesucristo enseñó y ministró a sus discípulos está relacionada con el amor ágape de Dios. La forma de acompañar y de perseverar en revelar el reino para permanecer en él. O sea, Jesucristo tomó los 12, caminó con ellos por 3 años. Les habló del reino, los capacitó, los acompañó, los ministró, ¿cierto? Hubo una preocupación ahí, hubo una entrega, hubo dar su tiempo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando Él se fuera, los demás pudieran extender el reino, los demás pudieran dar de gracia lo que de gracia habían recibido. La forma de acompañar y perseverar en revelar el reino para permanecer en él. Juan 15, 8, 13 y 15, 16. En esto, escuchen esto, en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué tenemos que llevar? Fruto. ¿Qué significa eso? Que tenemos que extender el reino y traer gente a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. El vínculo perfecto para toda obra que hagamos en el Señor es el amor. La palabra nos demanda ser discípulos, nos demanda llevar frutos, de que debemos extender el reino y que debemos guardar los mandamientos del Señor. Tenemos que permanecer en ese amor que Dios nos dio para poder entregarlo también. Amén. Lo que debemos hacer es un seguimiento a las personas, siendo cercanos a ellos. O sea, la muestra de amor, ¿qué es lo que es? Preocupación, ¿o no? Por ejemplo, nosotros cuando nos preocupamos de nuestros hijos, ¿de qué nos preocupamos? Nosotros amamos a nuestros hijos, pero nos preocupamos de sustentarlos, de contenerlos, de edificarlos, ¿cierto? De restaurarlos, de fortalecerlos también, de animarlos. Y esa es la forma en que nosotros como hermanos debemos de preocuparnos de aquel que ha llegado por primera vez a la casa del Señor y aquel que primera vez ha recibido a Cristo. No podemos abandonarlo, no podemos dejarlo solo. Debemos tener este amor por esas cosas, por las cosas del Señor. Amén. Hoy seguimos experimentando el amor de Dios los unos por los otros en esta iglesia, ¿no? ¿Quién se ha sentido bien acogido aquí? Todos. ¿Quién ha sentido la expresión de amor por la preocupación de un llamado de un hermano o de los pastores? Esa es una expresión de amor. El preocuparse de preparar una prédica semana a semana para predicar la sana doctrina, mis hermanos que están ahí en la alabanza, es una muestra de amor por su iglesia, por las cosas del Señor, ¿o no? Esa misma expresión de amor tiene que ser por el no convertido. Esa misma expresión de amor debe ser por aquel que ha llegado a esta iglesia recibiendo a nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Debe haber una preocupación. Debemos tener ese sentido de pertenencia, como aquel que vio que sucedía algo en su casa y corrió a ver lo que sucedía. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué dice Ageo? Ustedes corren a sus casas artesonadas, mientras mi casa está vacía, dice el Señor. Siempre estamos preocupados de nuestras cosas. ¿Por qué? Porque son nuestras. Pero estamos preocupándonos de las cosas del Señor. Nosotros debemos ser de referencia y un modelo a seguir para quienes le hemos predicado el Evangelio.
Mire lo que dice en 2 de Tito 3, 10, 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pablo hablándole a Timoteo. ¿Qué debía hacer Timoteo? ¿Qué había hecho Timoteo? Tito. ¿Qué había hecho Tito? Había seguido a la doctrina. Pablo, no conviviendo con Cristo y entendiendo el mensaje del Evangelio de amor, de entregarse por los otros, había tenido persecuciones, ¿cierto? Como lo dice la palabra. Y mire lo que le dice ahí a Tito. ¿Qué le dice? Pero tú has seguido mi doctrina. Pablo modeló para él. Así nosotros también tenemos que modelar para aquellos que estamos predicando el Evangelio, para aquellos que nos están mirando con una expectativa. Porque si usted vaya afuera y usted se pasa un disco pare, ¿cierto? Y lo ve una persona que usted sabe que es cristiano, ¿qué va a decir? Mire, cristianito. No respeta ni las leyes del tránsito, menos a respetar las cosas del Señor. ¿O no? Porque la humanidad, porque la gente que está allá afuera tiene expectativas de usted. Y ustedes son la esperanza de este mundo. Y lo que ustedes están haciendo en esta iglesia, lo que Dios está hablando en su vida, tienen que llevarlo por obra. Ustedes son modelos, como nuestro Señor Jesucristo fue para los apóstoles, como Pablo fue para Tito, como el pastor de esta iglesia, el siervo de Dios es para nosotros, nosotros debemos ser modelos para aquellos que están afuera. Un modelo de preocupación, un modelo de entrega, un modelo de renunciar a nosotros mismos, no importan las condiciones que a veces nos encontremos ni las circunstancias, perseverando en qué, en extender el reino. Tu responsabilidad y la mía es amar al Señor. Y la palabra dice que el que me ama guarda mis palabras. ¿Qué nos está demandando el Señor? ¿A quién nos ha llamado el Señor? A extender el reino. A llevar a las personas a que se afirmen en los pasos del Señor. No dejándolos solos. Yo veo hermanos aquí que son nuevos, medianamente nuevos, pero hay una iglesia detrás. Hay una casa iglesia detrás. Hay herramientas en esta iglesia para edificación del cuerpo. Y Dios te ha llamado a ti para servir al Señor. Cuando el Señor llamó a Pablo, le dijo que Él lo había llamado para que sufriera por causa de su evangelio. ¿La salvación es gratuita, hermano? ¿O hay alguna duda en eso? No, ¿no es cierto? Pero seguir a Cristo tiene un precio, mi hermano. Tiene un precio. Y ese precio es renunciar a ti mismo. Tomar tu carne y crucificarla junto con Cristo. Y hacer su voluntad y guardar sus palabras. Amén. Pablo hablando a Tito, y vemos como Tito no solo aprendió la doctrina de parte de su mentor Pablo, sino también un modelo de vida. Esto lo aprendió acompañando a Pablo a lo largo de su ministerio. ¿Qué hizo Tito? ¿Qué hizo Pablo con Tito? Ven, Tito, vamos, acompáñame. Esta es la forma. Así se hace. ¿Qué hicieron cuando estaba Pablo preso? Estaba orando, cantando, alabando al Señor. No importa las circunstancias que estaba viviendo. ¿Qué hizo? Adoró. Ciertamente ustedes y yo vivimos circunstancias difíciles. Porque la palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, pero no temamos, porque Dios ha vencido al mundo. Tienes victoria, mi hermano. Y esa victoria que has tenido en Cristo, Dios quiere que tú la lleves al que está allá afuera perdido. Que tú seas ese samaritano que va de camino y viste al que estaba botado en el camino y te detuviste
a ayudarle. Hoy día hay una sociedad, hermano, que cada vez se está corrompiendo más. Y lo peor de todo es que no se corrompe sola, sino que está corrompiendo a nuestros niños. Y tú eres el encargado de modelar para tus hijos y llevarle el reino a ellos también, porque ellos no necesitan conocer tu Dios. Ellos no necesitan conocer el Dios de sus padres. Ellos necesitan un encuentro con Cristo y conocer a su Dios. Eso es lo que ellos necesitan. Entonces tú necesitas hacer la voluntad de Dios, evangelizando día a día a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, en donde estés. Amén. Este modelo lo aplicó nuestro Señor Jesucristo para formar a sus apóstoles. Es de suma importancia, mi hermano, que sea consecuente lo que decimos con lo que hacemos. Si usted no ora, su hijo no va a orar. Si usted no se congrega, su hijo no se va a congregar. Si usted no predica, su hijo no va a predicar. Debemos llegar al nivel de Pablo, hermano, cuando él decía, es algo que me quema de dentro, no me puedo callar. Así debiera ser para nosotros el predicar el evangelio con ese sentido de urgencia, entendiendo que el que está allá afuera no tiene la oportunidad que usted tuvo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, empezó orando. Y terminó su ministerio orando. Y siempre se apartó para orar. Nosotros debemos interceder por el que está afuera. Debemos cubrir a nuestros hermanos en oración, para que el enemigo no encuentre brecha para robar la bendición que Dios ha puesto en este lugar y en ustedes. Ustedes necesitan, como yo, hacer la voluntad del Padre. Hemos escuchado esta enseñanza muchas veces, pero hoy día Dios está llamándonos, hermanos, a hacer su voluntad como muestra de su amor. Amén. Lo que nosotros debemos hacer, así como Pablo, tener conceptos y un lenguaje claro. No confundir a las personas llevándolas desde el Apocalipsis del Génesis hasta el Apocalipsis, sino que hacerle entender que producto del pecado ellos están apartados del Señor. Mire lo que dice en 2 de Corintios 5:1. Dice, si no llevarle a comprender el producto del pecado, están apartados de Dios, que su Hijo, no siendo pecado, se hizo pecado. Eso dice en 2 de Corintios 5:21, mostrando quién es Dios. ¿Por qué estamos en esta situación tan desastrosa? ¿Y qué es lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Y cómo nosotros nos podemos volver a Dios? 4 cosas. ¿Quién es ese Dios? ¿Cierto? Amén. ¿Por qué estamos en esta situación tan desastrosa? ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Y cómo podemos volvernos a Dios? Son las 4 cosas que nosotros debemos llevar a aquel que le estamos predicando. Amén. Preguntas para ustedes, para que hagan un autoanálisis, una retrospectiva. ¿Estamos llevando una vida en amor? Hacer la voluntad de Dios es amar a Dios. ¿Estamos llevando una vida en amor? ¿Sientes la necesidad de levantar el nombre de Cristo donde quiera que vayas? ¿Lo estás sintiendo? ¿Sientes el deseo de que otros experimenten lo que tú estás experimentando? ¿De que salgan de la situación y el estado en que están? ¿De que los matrimonios sean restaurados?
¿Lo estás sintiendo? El llamado, hermano amado, es al trabajo, al servicio. El Señor sacó a Israel de la cautividad y lo llevó al desierto. ¿Y sabe qué le dijo? Te saqué de la cautividad, te llevé al desierto para que me sirvieras. Nosotros no podemos venir a la iglesia con ese sentido de decir, no, yo quiero recibir, yo quiero hoy día sentir al Señor, yo quiero llenarme solamente. No. Sin duda Dios quiere darte todas esas cosas, pero Dios te dice que Él necesita, Él quiere, si tú le amas, si estás andando en amor, que tienes que extender el reino, que tienes que entregar esto que de gracia has recibido. Este regalo que tú y yo no merecíamos. Amén. Puerto Montt nos espera, hermano. Puerto Montt nos espera. Sin duda Dios ya está trabajando en ese lugar. Así que hoy día de regreso a tu casa, no le preguntes al Señor, Señor, no tengo los recursos, dámelos. No le digas al Señor, no tengo tiempo. O tal vez quiero estar en mi casa. Sino dile al Señor, como nuestro Señor Jesucristo le dijo a su Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Y qué dice el Señor de ustedes? Me seréis testigos en toda la tierra. Los discípulos, los primeros cristianos, no pudieron extender el reino a todo el mundo. Pero hoy día tú sí puedes ir con el Evangelio donde quiera que tú vayas. Es muestra de amor y obediencia a nuestro Padre que nos rescató. Amén.